Cuando Neymar Jr. nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, nadie podía imaginar que aquel niño delgado, inquieto y sonriente acabaría convirtiéndose en uno de los futbolistas más influyentes, polémicos y carismáticos de su generación. No era el más fuerte, ni el más alto, ni el más disciplinado, según los cánones clásicos del fútbol, pero desde muy pequeño tenía algo imposible de enseñar, una conexión natural con el balón, como si el fútbol no fuera un deporte, sino una extensión de su cuerpo. Su historia no empieza con estadios llenos ni con focos iluminando su nombre. Empieza en calles estrechas, en canchas improvisadas, con balones viejos y partidos interminables, donde se jugaba hasta que anochecía. Muchas veces descalzo, muchas veces rodeado de niños mayores que él, Neymar aprendió pronto que para sobrevivir tenía que ser más rápido, más listo y más creativo. Desde entonces, no jugaba para cumplir normas, jugaba para inventar. Su familia con lo justo. Su padre, Neymar Santos Sr., había sido futbolista profesional, pero sin grandes contratos ni fama. Aún así, conocía algo desde dentro y cuando vio a su hijo tocar la pelota por primera vez, entendió que aquello no era normal. Neymar no solo regateaba, pensaba antes que los demás. Anticipaba movimientos, imaginaba jugadas que nadie más veía. Mientras otros corrían, él decidía. Algo que muy pocos saben es que hubo momentos en los que el futuro de Neymar estuvo en serio peligro. La situación económica de la familia fue tan complicada que, en más de una ocasión, estuvieron cerca de abandonar el sueño. Hubo ofertas, cambios de ciudad, decisiones que podían haber roto su desarrollo. Su padre rechazó propuestas que parecían buenas económicamente, pero que no encajaban con el crecimiento personal de su hijo. Fue una apuesta arriesgada y también una de las más importantes de su vida. El futsal marcó profundamente su estilo. En espacios pequeños, Neymar aprendió a controlar el balón en centímetros, a girar rápido, a usar ambos pies con naturalidad. Esa base técnica sería la raíz de su fútbol futuro. Regates cortos, cambios de ritmo explosivos y una creatividad constante que lo acompañaría siempre. Mientras otros se formaban en esquemas rígidos, Neymar crecía en libertad. Cuando llegó a las categorías inferiores del Santos, el impacto fue inmediato. Los entrenadores veían talento, pero también algo más difícil de definir: carisma. Neymar no solo destacaba, hacía que los demás miraran. En los entrenamientos, compañeros y rivales se detenían a observarlo, no porque lo pidiera, sino porque su juego llamaba la atención de forma natural. Su debut con el primer equipo llegó muy pronto, demasiado pronto para algunos, pero desde el primer partido dejó claro que no iba a pedir permiso. Jugaba con descaro, con alegría, con una confianza que rozaba la provocación. Cada regate era un mensaje, cada caño una declaración de identidad. En un fútbol brasileño que empezaba a volverse más táctico y conservador, Neymar jugaba como si siguiera en la calle. En Santos no solo ganó títulos, ganó carácter. Aprendió a soportar patadas duras, provocaciones constantes y defensas que intentaban sacarlo del partido por cualquier medio. Aprendió que ser diferente tiene un precio y que cuanto más brillaba, más intentaban apagarlo. Aún así, nunca dejó de intentar lo imposible. Compañeros de esa etapa recuerdan a un Neymar alegre, bromista, siempre sonriente, pero también extremadamente competitivo. Odiaba perder incluso en entrenamientos. Se quedaba practicando después de las sesiones, repitiendo movimientos, perfeccionando detalles. No era el jugador despreocupado que muchos imaginaban. Era un obsesivo del balón, un perfeccionista camuflado bajo una imagen relajada. La fama llegó demasiado rápido. Antes de cumplir 20 años, Neymar ya era un fenómeno mundial. Anuncios, entrevistas, expectativas imposibles. Brasil entero empezó a mirarlo como el heredero natural de sus grandes ídolos. Esa presión, aunque no siempre visible, fue pesada. Neymar sonreía ante las cámaras, pero en privado empezaba a sentir el peso de ser el elegido. Pocos saben que en esa etapa comenzó a tener problemas de ansiedad. No lo llamaba así, no lo hacía público, pero había noches de insomnio, momentos de encierro, refugio en videojuegos, música y su círculo más cercano. El fútbol seguía siendo su escape, pero la presión empezaba a colarse incluso ahí. Muchos criticaban su forma de celebrar, sus peinados, sus bailes. Decían que era arrogante, inmaduro. Pero para Neymar, esas celebraciones eran una forma de protegerse, de recordar por qué jugaba, de no dejar que el fútbol se convirtiera en una obligación vacía. Jugaba para divertirse porque sabía que si perdía eso,
lo perdería todo. Cuando llegó el momento de dar el salto a Europa, la decisión no fue sencilla. Neymar sabía que iba a dejar de ser el centro absoluto para compartir escenario con figuras consagradas. Sabía que tendría que sacrificar protagonismo, ego y comodidad, pero también sabía que, si quería crecer, debía salir de su zona segura. Los primeros meses fueron duros: cambio de idioma, de cultura, de ritmo, dudas internas que nunca se contaron. Neymar lloró en soledad más de una vez, preguntándose si había tomado la decisión correcta, pero poco a poco empezó a transformarse. Aprendió a leer el juego de otra manera, a elegir mejor los momentos, a entender que el talento también necesita disciplina. En los entrenamientos era habitual verlo repetir movimientos una y otra vez. Observaba, preguntaba, escuchaba. Se volvió más completo, más inteligente tácticamente. Forjó amistades profundas con compañeros que marcarían su carrera y su vida personal. Empezó a entender el fútbol desde otra perspectiva. Fue entonces cuando comprendió algo clave. No tenía que demostrar que era el mejor, tenía que ser útil, y cuando lo fue, su impacto se volvió decisivo. En los partidos grandes, cuando la presión aumentaba, Neymar aparecía, no solo con goles, sino con personalidad, sacrificio y compromiso defensivo. Sin embargo, en su interior empezó a crecer una inquietud silenciosa. A pesar de los títulos y el reconocimiento, sentía que vivía bajo una sombra, no por falta de talento, sino por identidad. Quería saber hasta dónde podía llegar siendo el eje central de un proyecto. Quería probarse a sí mismo. Esa inquietud no nació del dinero ni del ego, como muchos dijeron después. Nació de una pregunta simple y profunda: ¿quién soy realmente como futbolista cuando todo depende de mí? Y esa pregunta marcaría el siguiente capítulo de su vida. La decisión de marcharse no fue impulsiva. Fue una conversación larga consigo mismo, noches sin dormir, llamadas con su padre, silencios incómodos, y una sensación constante de que, si no lo hacía, se arrepentiría toda la vida. Cuando finalmente dejó Barcelona, Neymar sabía que el precio sería alto, no solo económico o deportivo, sino emocional. Iba a dejar un lugar donde era querido para convertirse en el centro de todas las miradas, de todas las críticas, de todas las expectativas. En París, todo cambió de golpe. El estadio, el idioma, el vestuario, la prensa. Ya no había un escudo que lo protegiera, ni un sistema que lo arropase. Todo giraba alrededor de Neymar Jr. Cada gesto suyo se analizaba, cada lesión se exageraba, cada noche fuera del campo se convertía en un titular. Por primera vez en su carrera, sintió que no podía equivocarse. Los primeros meses fueron una mezcla de euforia y vértigo. El club le dio las llaves del proyecto y él respondió con fútbol puro: regates, goles, asistencias, liderazgo. En los entrenamientos se notaba una versión más madura, más responsable, pero también más cargada. Neymar entrenaba con una obsesión casi silenciosa. Quería demostrar que podía ser el mejor del mundo sin comparaciones, sin asteriscos. Algo que casi nadie sabe es que, en París, Neymar empezó a trabajar intensamente con psicólogos deportivos. No por debilidad, sino por supervivencia. La presión mediática era constante y las lesiones comenzaron a aparecer como una sombra recurrente. Cada golpe dolía más que el anterior, no solo en el cuerpo, sino en la cabeza. El miedo a recaer, a no llegar a los partidos importantes, a fallar cuando más se lo necesitaba, empezó a perseguirlo. Las lesiones fueron uno de los grandes enemigos invisibles de su carrera. No eran simples molestias, eran procesos largos, solitarios, frustrantes. Mientras el equipo viajaba, competía y celebraba, él se quedaba en salas de recuperación, repitiendo ejercicios, escuchando el eco de sus propios pensamientos. En esos momentos, Neymar no era la estrella mundial. Era solo un chico intentando volver a jugar. Sus compañeros cuentan que en esas etapas se volvía más callado, menos bromas, menos redes sociales. Pasaba horas viendo partidos antiguos, analizando movimientos, imaginando jugadas que todavía no podía ejecutar. El fútbol seguía siendo su refugio, incluso cuando no podía tocar el balón. Con el paso del tiempo, la relación con la afición se volvió compleja. Hubo amor incondicional, pero también silbidos. Neymar siempre sintió mucho al público, más de lo que dejaba ver. No era indiferente a las críticas, le dolían, y cuando dolían demasiado, se refugiaba en su círculo más íntimo, su familia, sus amigos de toda la vida, su hijo. La paternidad fue un punto de inflexión silencioso. Neymar nunca lo expuso demasiado, pero ser padre lo cambió profundamente. Empezó a pensar más en el legado que en los títulos, en el ejemplo que dejaba.
en cómo quería ser recordado, no solo como futbolista, sino como persona. Muchos de sus sacrificios fuera del foco nacieron ahí. Con la selección brasileña, la historia siempre fue intensa. Desde joven, cargó con la camiseta más pesada del mundo. Cada torneo era una prueba de fuego, cada eliminación una herida abierta. Neymar sentía que le debía algo a su país.